Desde un japonés que mató a su compañera, hasta un bosque donde la gente va a quitarse la vida. Estos son 5 datos más perturbadores de la humanidad. El bosque de Aokigahara, en el corazón del monte Fuji, Japón, se encuentra el misterioso bosque de Aokigahara, también conocido como el bosque de los suicidios. Este denso y silencioso bosque ha ganado notoriedad internacional por ser un lugar donde numerosas personas han optado por terminar con sus vidas. Con un ambiente sombrío y una reputación profundamente arraigada en la mitología japonesa, Aokigahara atrae a aquellos que buscan el anonimato y el aislamiento final. Los visitantes frecuentemente encuentran señales de vida previa, como pertenencias abandonadas y cintas marcadoras, mientras los guardianes patrullan los senderos en un esfuerzo desesperado por prevenir estas tragedias. Esta dualidad de belleza natural y desesperación humana ha convertido a Aokigahara en un tema de fascinación y debate, explorado tanto por aquellos interesados en lo paranormal como por psicólogos y sociólogos intentando entender los complejos factores detrás de las decisiones de quienes eligen este lugar. Los crímenes de Issei Sagawa son una serie de acontecimientos perturbadores que han desconcertado y horrorizado al mundo desde su descubrimiento en 1981. Issei Sagawa, apodado en ciertas esferas como el vampiro de Japón. Un estudiante japonés que vivía en París, cometió un acto macabro al asesinar y desmembrar a Rana Hardeveld. El japonés disparó por la espalda a su compañera holandesa Rana Hardeveld tras invitarla a su piso y rechazar sus proposiciones. Posteriormente violó su cadáver, lo despedazó, conservándolo en el frigorífico, y lo fue devorando hasta que unos días más tarde fue sorprendido y arrestado por la policía mientras trataba de arrojar sus restos en 2 maletas en el lago de un parque parisino. A pesar de ser arrestado y acusado de homicidio, el caso de Sagawa tomó un giro aún más controvertido cuando fue deportado a Japón y, debido a tecnicismos legales y evaluaciones psiquiátricas, no enfrentó consecuencias significativas por sus acciones. Este caso ha planteado interrogantes sobre la justicia penal y la percepción pública de la enfermedad mental, dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva y sirviendo como un sombrío recordatorio de los extremos de la psique humana. En enero de 1947, en Los Ángeles, el cuerpo mutilado y brutalmente asesinado de Elizabeth Short, una joven aspirante a actriz conocida como la Dalia Negra, fue encontrado en un campo vacío. Este caso conmovió a la sociedad y se convirtió en uno de los crímenes más notorios y enigmáticos del siglo XX en el estado. En la mañana del 15 de enero de 1947, Patty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario de Lamert Park de la ciudad californiana. Cuando vio, ella pensaba que eran las 2 mitades del maniquí de un sastre. Pero en realidad era el cuerpo de Sork, quien había sido cortada en 2, justo a la cintura, y no tenía rastro de sangre. Elizabeth Short fue vista por última vez con vida días antes de su descubrimiento, y su muerte fue tan espantosa que generó un frenesí mediático. A pesar de las intensas investigaciones y numerosas teorías, el caso de la Dalia Negra nunca se resolvió oficialmente, dejando una serie de preguntas sin respuesta sobre quién podría haber cometido este crimen atroz y por qué. Su impacto en la cultura popular y la persistencia del misterio hacen que el asesinato de Elizabeth Short sea un recordatorio sombrío de los horrores. Un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo, quiso llevar el experimento de Milgram un paso más allá y analizar cuán delgada es la línea que separa al bien del mal. Ese estudio se conoce como el experimento de Milgram porque fue dirigido por el psicólogo de Yale Stanley Milgram. Milgram quería analizar la obediencia a la autoridad. Sin embargo, se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. Sacó un aviso ofreciendo $15 diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa. El experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, que quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario. Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes, la mayoría blancos y de clase media, y los dividió en 2 grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardián de la cárcel o prisionero. Luego los dejó regresar a sus casas.
El experimento comenzó de forma brutal. Policías verdaderos, que aceptaron participar en el proyecto, se presentaron en los hogares de los prisioneros y los arrestaron, acusándolos de haber robado. Fueron esposados y llevados a la comisaría, donde se los fichó, y luego fueron trasladados, con los ojos vendados, hasta una supuesta prisión provincial, en realidad el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, que había sido transformado en una cárcel de aspecto muy real. Allí, los voluntarios fueron desnudados, inspeccionados, despiojados, desinfectados y recibieron un uniforme que consistía en una camiseta larga con un número, sin ropa interior, unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con calcetines de mujer. En los tobillos, los voluntarios que hacían de guardias les colocaron una pesada cadena. Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre, los enviaban constantemente a confinamiento solitario, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel sobre sus cabezas y los obligaban a hacer sus necesidades en baldes. El primer día que llegaron, era una pequeña prisión instalada en un sótano con celdas falsas. El segundo día ya era una verdadera prisión creada en la mente de cada prisionero, cada guardia y también del personal. Varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales. Lo más efectivo que hicieron, los guardias, fue simplemente interrumpir nuestro sueño, que es una técnica conocida de tortura, contó uno de los prisioneros. Sin embargo, solo unos pocos de los estudiantes abandonaron el estudio. Dave Sleman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral. Después del primer día, noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido, así que tomé la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel, reveló. El llamado experimento de la cárcel de Stanford llegó a niveles tan perversos que debió suspenderse menos de una semana después de comenzar. En total duró 6 días. El legado del experimento de la prisión de Stanford continúa generando debates sobre la ética de la investigación psicológica, los límites del poder y la capacidad de las personas para resistir la conformidad social y el abuso de autoridad. La masacre de Jonestown es un capítulo oscuro y perturbador en la historia de los cultos religiosos y la manipulación psicológica. En noviembre de 1978, en la remota selva de Guyana, la comunidad de Jonestown, liderada por el carismático pero autocrático Jim Jones, se convirtió en el escenario de una tragedia sin precedentes. La verdad es que el líder de Jonestown, el predicador Jim Jones, consiguió atraer seguidores en Estados Unidos porque su mensaje resonó en una época de frustración y agitación, y sus opiniones fueron legitimadas por otros líderes de los derechos civiles. Salvajemente carismático, Jones predicaba lo que tantos estadounidenses ansiaban oír. También atrajo a miembros de color, que llegaron a constituir entre el 80% y el 90% de la congregación. Luego de que el congresista Leo Ryan y su equipo visitaran la comunidad para investigar denuncias de abusos hacia los miembros y mujeres, algunos miembros expresaron deseos de abandonar Jonestown. Al marcharse, la primera avioneta salió con puros miembros de Jonestown que se fueron por su cuenta, la segunda avioneta se fueron los reporteros. Estos no le gustó a Jones, por lo que habló con su grupo y con disparos derribaron la avioneta de reporteros. Esto desencadenó una cadena de eventos escalofriantes. Bajo las órdenes de Jones, más de 900 seguidores fueron inducidos a beber una mezcla mortal de cianuro y jugo en un acto masivo de suicidio y asesinato, incluido mujeres y niños. Esta tragedia conmovió al mundo y puso de relieve los peligros del fanatismo religioso, la manipulación ideológica y la vulnerabilidad de quienes buscan pertenencia y propósito en líderes carismáticos. La masacre de Jonestown sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la búsqueda de una utopía puede desviarse hacia la tragedia más devastadora. Si te gustó el video, te invito a darle like y suscribirte. Gracias.